Hoy continuamos nuestro estudio. Hoy vamos a hablar de las preocupaciones. Levante la mano si usted nunca se ha preocupado. Todo el mundo con las manos abajo. Porque todos nos hemos preocupado, ¿cierto? Las preocupaciones son parte de la vida de la gran mayoría de las personas. Son una realidad. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, escuche esto, el estrés crónico está ligado a 6 causas principales de muerte, que incluyen enfermedades del corazón, cáncer, problemas pulmonares, accidentes, cirrosis hepática y suicidios. Y la realidad es que en este país el estrés es parte de la vida de millones y millones y millones de personas. Otro estudio mucho más reciente realizado por la misma Asociación Americana de Psicología, escuche esta estadística, el 27% de las personas que fueron encuestadas afirmaron no poder funcionar normalmente la mayoría de los días por causa del estrés. Y en ese estudio se revelaron las mayores preocupaciones de las personas que vivimos en este país. Es un estudio muy reciente. Estas 2 cosas, el futuro, incertidumbre por el futuro y la inflación. ¿Por qué? Porque un altísimo porcentaje de personas manifestaron preocupación por el alto costo de las rentas, el alto costo de las hipotecas y el alza en el precio de los alimentos. O sea, todos hemos experimentado estas realidades, particularmente aquí en Miami, todo está por los cielos, está carísimo. ¿Qué será del mañana? Esa es una pregunta que mucha gente hace. ¿Qué voy a hacer ahora que los precios de todo están por los cielos? ¿Cómo voy a pagar la renta? Seguramente aquí hay personas que están pensando hoy así. ¿Cómo voy a pagar la renta del próximo mes? Y usted no está solo, porque estas son preocupaciones de millones de personas, le repito, en este país. Entonces, en esta mañana vamos a considerar un pasaje en el cual el Señor Jesús nos llama a no preocuparnos. No preocuparnos. Y es un pasaje hermoso que nos invita a confiar en el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta su capacidad y disposición para suplir las necesidades de sus hijos. Muy importante. El texto de esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versos 25 al 34, y hoy terminamos el capítulo 6. Mateo 6, versos 25 al 34, vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Si quieren seguir conmigo, pueden tomar Biblias que las tienen también ahí enfrente. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Dice el Señor: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Es palabra de Dios. Vamos a tomar asiento, por favor. Iniciamos considerando el verso 25, en el cual el Señor Jesús establece el fundamento de los versos siguientes. Como vemos, personas que vienen a esta iglesia con frecuencia, este es un pasaje
más extenso de lo que normalmente hacemos. Son varios versos. Este primer verso, verso 25, es el fundamento de los demás. O sea, los siguientes versos, los que siguen después del verso 25, son un comentario, son una expansión, son una explicación de las verdades fundamentales que vamos a ver en este primer verso, muy importante, verso 25. Por eso les digo, no se preocupen. Primera vez que lo dice en este pasaje, lo dice varias veces el Señor, no se preocupen, no se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Para los que no lo saben, estamos haciendo una serie verso por verso del Sermón del Monte, y estas palabras son palabras dichas por el propio Señor Jesús a una multitud de personas que estaban reunidas. Este verso es fundamental para la comprensión de todo el resto del pasaje. Fíjese que inicia diciendo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. La pregunta es, ¿a qué se refiere por eso? Es importante. Hace 2 semanas vimos que el Señor nos llama a no acumular riquezas, ¿cierto? En el mundo nos dice que nuestro tesoro y nuestras riquezas han de estar en el cielo, hablamos claramente de ello. Nos exhorta el Señor a vivir por las cosas eternas. Y luego nos dice esto, acuérdense, dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? O vivimos para el Señor o vivimos para lo que este mundo ofrece. No podemos servir, dice al final, a 2 señores. Entonces, ¿cuál es la implicación? Y aquí viene la conexión muy importante del por eso. Ese por eso tiene que ver con el hecho de que no servimos a 2 señores, o al uno o al otro. Bueno, el que sirve a Dios, porque ustedes sirven a Dios, no deben preocuparse. ¿Por qué razón? Porque si recuerdan, la palabra Señor, y lo hablamos hace 2 semanas, es la palabra griega kurios, que significa amo, significa dueño. Entonces básicamente lo que el Señor está diciendo, por eso, si ustedes sirven a Dios, por eso Él es su dueño. Él es su Señor y por ende ustedes no tienen por qué preocuparse. Pueden confiar en Él. Esa es la connotación, esa es la conexión que es muy importante. Entonces dice el Señor, por eso les digo, no se preocupen. Ya les digo, porque ustedes son propiedad del Padre. No se preocupen. Hay que pensar un poquito nuevamente, y esto lo vimos en el mensaje recuerden, cuando le pedimos al Señor, danos el pan nuestro de cada día. ¿Quién es el que nos da el pan nuestro? Bueno, es el creador del cielo y de la tierra, es el creador de todas las cosas, es el Dios que planeó nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. El mismo Dios que tiene control absoluto de todas las cosas. Al punto, recuerde lo que nos dice el Señor en Mateo. No cae un pajarillo a tierra si el Señor no lo permite. Ese es el Dios en el cual confiamos, ese es el Dios en el cual creemos. Entonces el punto del Señor Jesús es, teniendo en cuenta a ese Dios, ¿cómo se van ustedes a preocupar por estas cosas? El motivo por el cual el Señor nos dice no se preocupen no es porque no haya problemas. O sea, el motivo por el cual nos dice el Señor no se preocupen no es porque no haya una urgencia de pagar la renta, porque la urgencia está allí, es una realidad. Pero el Señor dice no se preocupen porque el Señor, el Padre Celestial, tiene cuidado de ustedes. Es por eso. Ahora, una implicación o algo muy importante en este pasaje. El Señor se está refiriendo a los creyentes. Recuerde, a los que no tienen, en el contexto del pasaje anterior, a Dios como las riquezas. Su Dios no es las riquezas, las personas que sirven y aman al Señor. Ese es el creyente, ¿de acuerdo? O sea, que estas palabras son reales y son aplicables para el creyente. Y hay que hacer esa distinción. Y les voy a decir ahorita por qué. Porque aquí hay una promesa que la vamos a ver al final. Y es importante entender que esa es una promesa de Dios para el creyente. Muy importante.
Continuando con este verso, dice nuevamente, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Luego dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, vida, esa palabra vida en el idioma original incluye toda nuestra existencia, nuestro ser. Nuestra vida es no solamente nuestras necesidades físicas, pero nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales. O sea, cuando el Señor dice, no se preocupen por su vida, está hablando de una manera general, pero luego Él se enfoca en unas necesidades muy particulares. Dice, no se preocupen por lo que habrán de comer, beber y por su vestido. Esos, mis queridos hermanos, se llaman necesidades básicas. Básicas. O sea, no hay nada más básico en términos de necesidad que la necesidad de alimento, la necesidad de bebida y tener con qué cubrir su cuerpo. Esas son las necesidades básicas. No se preocupen por su vida en general, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Es importante que entendamos que el Señor conoce todas nuestras necesidades. Usted está pasando por una necesidad hoy. Bueno, el Señor la conoce. Si usted tiene una dificultad en este momento con respecto especialmente a sus necesidades básicas, si usted está preocupado porque no sabe cómo va a comprar la comida del próximo mes o cómo va a pagar la renta del próximo mes, etcétera, todas estas cosas del día a día, es importante que usted entienda, el Señor lo sabe. Él sabe lo que usted está pasando. Él conoce sus necesidades, que son las más obvias, ¿no? Estas son las más obvias, pero también las que no son tan obvias, las que muchas personas no reconocemos muchas veces. Nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales, todas esas cosas el Señor las conoce. Y fíjese que también nos dice, muy importante, dice, ¿acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, cuando estamos preocupados, estamos pensando de la manera incorrecta. Y les voy a decir por qué. El Señor nos dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo de ustedes más que la ropa? Entonces vamos a pensar en la vida. Piensa en su vida. Si usted es un creyente en Cristo, su vida tiene un valor muy especial. ¿Por qué? Bueno, el Padre dio a su Hijo por usted, por su vida. Eso lo hace a usted una persona especial. Su vida es especial, porque el Padre dio su vida por usted, la vida de su Hijo por usted. Ahora usted tiene vida. Ahora usted tiene vida y su existencia, mi existencia, es para la gloria de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:31? Muy interesante porque hay un paralelo interesante. Dice, ya sea que coman, ya sea que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, las cosas más sencillas, todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto? Su vida y mi vida son un instrumento para la gloria de Dios, para traer gloria a Dios. Yo quiero que usted sepa que ante el Señor, su vida es mucho más que simplemente existir para subsistir. Nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en la subsistencia, pero se nos olvida que hay un Dios que tiene todas las capacidades, todo el poder y todos los recursos para suplir nuestras necesidades. Se nos olvida eso, porque estamos enfocados en subsistir. ¿No es la vida más que el alimento? Imagínense, si su vida y mi vida es para la gloria de Dios, bueno, el Señor sabe, créame que el Señor sabe en su sabiduría que usted y yo necesitamos comida y bebida para que este cuerpo funcione. Si no tenemos esas cosas, no podemos vivir para la gloria de Dios, simplemente porque no podemos vivir. ¿Estamos de acuerdo? Él lo sabe, él sabe que necesitamos estas cosas para llevar a cabo nuestra misión de servirle, y por eso dice, la vida suya es más que el alimento. O sea, no se preocupe por la comida, porque su vida es más que el alimento, es más importante que el alimento. ¿Qué es el alimento? El combustible. Piensa en el alimento como el combustible para que usted y yo podamos cumplir con los propósitos de Dios. Ese es el alimento.
de un combustible. Necesitamos comer para vivir. ¿Y vivimos para qué? Para servir al Señor. Todo eso el Señor lo sabe. La vida es más que el alimento. Ahora hablemos del vestido. ¿Qué dice el Señor? Dice, ¿no es el cuerpo más que la ropa? Ahora piense usted en su cuerpo. Si usted es un creyente en Cristo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios 6:19 es lo que dice el apóstol Pablo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Entonces la pregunta que hay que hacerse es esta: si su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿será que el Señor no va a ocuparse de vestirlo? ¿Y por qué les digo esto? La desnudez, con la única excepción de la desnudez en el contexto de la vida matrimonial, la desnudez es sinónimo de vergüenza. Vergüenza. Ninguna persona va a pasar por aquí desnuda, feliz de la vida, a no ser que esté loco. Porque hay vergüenza. Acuérdense lo que pasó en el jardín de Edén. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue cubrirse. ¿Y se acuerdan Noé? En una ocasión Noé se embriagó, quedó ahí tirado en medio de su tienda desnudo, y dice la Biblia que 2 de sus hijos, Sem y Jafet, entraron después de un primer hijo que entró, lo vio desnudo y no hizo nada, sino fue y llamó a los hijos, a los otros hermanos. Dice que estos 2 hombres, Sem y Jafet, escuche, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. La desnudez es sinónimo de vergüenza. El Señor cubre la desnudez. El Señor no avergüenza a sus hijos. Por eso dice, el cuerpo es más que la ropa. El Señor nos cubre. Entonces, ¿qué vemos en este primer verso? Muy importante. El Señor nos llama a no preocuparnos por los diversos aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras necesidades básicas, que todos las tenemos. Luego, ¿qué sigue en el pasaje? El Señor presenta unas ilustraciones para sustentar el por qué no debemos preocuparnos. O sea, que este primer verso realmente es un mandato. O sea, Él no nos está diciendo, trata de no preocuparte. Él está diciendo, no te preocupes. Nos está llamando a no preocuparnos. Pero luego nos dice por qué, lo sustenta. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, nuevamente, el Padre Celestial es la razón del creyente para no vivir preocupado. Verso 26, mírenlo en sus Biblias, no sé si está en pantalla. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Luego dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Cuál es el punto aquí? Dios es el proveedor. Eso lo vimos también en un mensaje anterior. Dios es el proveedor. No debemos preocuparnos. Si el Padre alimenta a las aves, alimenta a los pajaritos, dice la Biblia, ¿cómo no va a alimentarlos a ustedes que son sus hijos? Eso es lo que dice el Señor. Hace una comparación entre pájaros, aves y el creyente. Ahora, función de Dios como proveedor, la vemos en varias escrituras. Les doy un par de ellas. Salmo 147:9 dice, Él, refiriéndose a Dios, Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Job 38:41 dice, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Dios es el proveedor. Ahora bien, aclaración. Escúcheme, ponga atención. Aclaración importante. No podemos malinterpretar lo que estamos hablando. El Señor no está diciendo aquí que entonces por lo que estamos hablando hoy usted puede llegar a su casa, a sentarse en el sillón, rascarse la barriguita todo el día porque la comida le va a caer del cielo. El pasaje de hoy no es una luz verde para vivir ociosos, no es eso. Lo contrario, ¿qué dice? Las aves no siembran, de acuerdo, no ciegan, de acuerdo, no recogen en graneros, de acuerdo, pero las aves buscan su sustento. Usted no ve a las aves
esperando en los árboles a que les caigan gusanitos celestiales, ¿cierto? Eso no sucede. Las aves buscan su alimento. No hace muchos días estaba yo viendo un programa en el cual había 2 aguiluchos que esperaban todos los días en el nido el sustento que les traía su padre. Esta águila, este padre era el águila proveedora, se pasaba todo el día buscando alimento. Era interesante porque al comienzo no tenía ni idea. Trataba de pescar y nada, no sacaba nada. Pero poco a poco fue desarrollando su habilidad y alimentaba a las crías mientras ellas crecían para que entonces pudieran ellas alimentarse por sí mismas. O sea, ¿cuál es el punto? Sí, las aves buscan su sustento. El Señor provee el sustento en la naturaleza, pero las aves tienen que hacer su trabajo. Lo mismo nosotros. Es igual. Esa es la idea. Tenemos que trabajar. Un texto que no está aquí, lo dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. El que no trabaje, que no coma. ¿Se acuerda que lo dijimos una vez? El que no trabaje, que no coma. Si la persona puede trabajar. Hay personas que no pueden, ¿no? Entonces, no es esto una luz verde para sentarse a no hacer nada. Ahora bien, las aves son alimentadas por el Señor. Dice el Señor Jesús, ¿cómo no hará lo mismo por sus hijos, cierto? O sea, ¿cómo no hará lo mismo por ustedes? Dice él que tienen mucho más valor que ellas. Entonces aquí hay algo interesante, algo de lo cual no hablamos mucho, y es considerar nuestra importancia, nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Si usted es un creyente, le voy a decir varias cosas brevemente importantes. Si usted es un creyente, usted es un hijo adoptado por Dios a través de la fe en Cristo. Usted es coheredero con Cristo de la gloria venidera. Todo eso lo dice la Biblia. El Padre le entregó a usted lo más valioso, su único hijo, si usted es un creyente. Entonces la idea aquí es, a la luz de todo esto, ¿cómo el Padre no nos va a dar lo más básico? O sea, si nos ha dado todas estas cosas, si somos todas estas cosas gracias a su amor y a su gracia, ¿cómo no nos va a dar las cosas más simples? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, escuche, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? O sea, suena un poco ilógico si realmente tenemos fe en el Señor pensar, ok, el Señor me dio a Cristo, dio la vida de su hijo por mí, pero de pronto me voy a morir de hambre mañana. No tiene sentido. No tiene sentido. Llegamos al verso 27. Dice el Señor, interesantemente, él afirma que por más ansiosos que estemos, no podemos alargar nuestra vida. O sea que, interesante, porque está hablando primero de un tema y ahora está hablando de el tiempo de nuestra vida. No podemos alargar nuestra vida. Es básicamente lo que está diciendo. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, brevemente, sin gastar mucho tiempo. Hay personas que piensan que si hacen mucho ejercicio, comen de manera saludable, vivirán más tiempo. Yo sé que aquí habrá personas que están diciendo, sí, es así. Claro que es así. Bueno, es cierto que estas prácticas nos ayudan a tener una mejor calidad de vida, eso es cierto. Nos ayuda a ser más productivos, nos ayudan a ser más saludables, totalmente de acuerdo. Y de hecho mi convicción es que debemos cuidar nuestro cuerpo, entre otras razones, porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora bien, tampoco podemos irnos al extremo contrario y vivir obsesionados, como hay personas que viven obsesionadas con la salud, con la comida, con el ejercicio, obsesionados. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 139, algo muy interesante, que si usted no lo sabía, es importante que lo sepa hoy. Y es esto: el Señor en su soberanía ya designó los días de nuestra vida. Ya están designados desde antes de que usted existiera. Mire, dice el rey David, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Escuche, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos.
¿Qué significa eso? ¿Hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse. No le estoy diciendo que no se cuide. Pero no debemos vivir consumidos poniendo toda nuestra atención en nosotros mismos. Yo sé que no hay nadie aquí así, pero si hay alguien que va 7 días a la semana al gimnasio, 2 veces al día, bueno, puede haber ahí una indicación de que hay una sobrepreocupación por usted mismo. Que está pensando demasiado en usted. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Cuando estamos demasiado consumidos por nuestras necesidades, pasa algo inevitable. No podemos contemplar las necesidades de los demás y tampoco tenemos cabeza ni tiempo para el Señor. Porque estamos metidos en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Entramos a los versos 28 y 29. Una segunda ilustración, pero ahora con respecto a la ropa. Es el comentario de lo que ya vimos. No se preocupen por lo que se van a poner de ropa, con lo que se van a vestir. Esa es otra de nuestras necesidades básicas. ¿Cómo lo hace el Señor en esta ocasión? Bueno, menciona flores, los lirios del campo. Flores, dice que las flores crecen sin trabajar, pero que se visten de una hermosura que ni siquiera el rey Salomón podía tener. Y es interesante porque el rey Salomón está considerado como una de las personas más ricas que hay en la Biblia, sino el más. No solamente el más sabio, pero también el más rico. Tenía muchas riquezas. Y el Señor dice, ni siquiera este hombre con todo su esplendor se vestía como las flores del campo que yo he visto, dice él. Viste a las flores el Señor con gran variedad de colores. No sé si a usted le gustan las flores, hay personas que le encantan las flores, a mi papá le encantan las flores. Los diferentes colores, la belleza de las flores. El Señor viste a las flores con gran variedad de colores y el punto del Señor Jesús en el siguiente verso, que es el verso 30, es este. Que si Dios viste de esa forma a las flores, si Dios viste de esa forma a la hierba del campo, ¿cómo no, dice, cómo no lo va a vestir a usted? ¿Cómo no? ¿Cómo no hará el Señor mucho más por sus hijos? Ese es el argumento. En época de Jesús, las flores marchitas y la hierba seca se utilizaban como combustible, se ponían en hornos para hacer el pan. Para hacer el pan. Por eso Dios dice, el Señor dice en este texto, dice, si Dios viste así a las flores del campo, ¿cómo no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y habla, se acuerdan del anterior, dice, las flores y el pastico que es echado al horno. Es por eso, porque se utilizaba para eso. ¿Sí? Entonces, si Dios viste así a las flores del campo, ¿cómo no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Esa frasecita es muy importante. Hombres de poca fe. Les recuerdo que este pasaje está dirigido a creyentes. El creyente que se preocupa por sus necesidades básicas es, en palabras de Jesús, un hombre o una mujer de poca fe. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué es un creyente de poca fe? ¿Qué es? Bueno, si es un creyente, si Él está hablando y se está refiriendo a creyentes como efectivamente lo está haciendo, primero, sabemos que el creyente genuino, si usted es un creyente genuino, usted ha manifestado una fe salvífica. ¿Qué significa? Una fe que lo salva, una fe en la persona y en la obra de Cristo. Una fe en que el Señor lo pasó de la muerte a la vida. Una fe en que el Señor lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Espiritualmente hablando, manifestamos todos esa fe. No se puede llamar usted creyente en Cristo si usted no cree en estas cosas. O sea que el creyente tiene suficiente fe para encomendar su alma al Señor. Tiene suficiente fe para creer que sus pecados han sido perdonados. Y tiene suficiente fe para creer en la esperanza de la vida eterna. Pero cuando se trata de pagar la renta, ahí empieza a temblar. La pregunta es ¿por qué? O sea, no tiene sentido que confiemos en el Señor para la salvación eterna de nuestra alma, pero estemos preocupados por las cosas de este mundo que Él sabe que necesitamos. Ese es el punto. Por eso dice hombres de poca fe.
A eso el Señor llama poca fe. Le hago esta pregunta. Contéstela en su corazón. ¿El Señor es digno de poca fe? ¿Usted cree que el Señor es digno de nuestra poca fe? ¿O Él merece que confiemos plenamente en Él? Ya lo vimos, se ocupa de las aves, viste a las flores y hace mucho más por nosotros, sus hijos. Y en el verso 31, que es el que sigue, el Señor lo dice una vez más. Acuérdese, cuando en la Biblia hay algo repetitivo, hay que ponerle atención. Aquí puede sonar repetitivo, pero es porque es importante. El Señor nuevamente en el verso 31, nuevamente repite, por tanto, no se preocupen. Otra vez, no se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Entonces, en lugar de preocuparnos, ¿qué nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Filipenses 4:6? Dice, no se preocupen. No se preocupen por nada, no se angustien por nada. En lugar de preocuparse, ¿qué tienen que hacer? Dice la Biblia, bueno, presenten sus peticiones al Señor, ¿cierto? Con un corazón agradecido. Y entonces, cuando hacemos eso, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Pero tenemos que tomar la decisión de decir, no me voy a preocupar. En lugar de preocuparme, voy a hacer lo que Dios me dice. Voy a orar, voy a presentarle mis necesidades, siempre agradeciendo por todo lo que Él hace por mí. Otro texto interesante, Efesios 3:20, dice que el Señor es fiel y además es poderoso, escuche, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que la Biblia habla de nuestro Dios, un Dios que suple y provee. Ahora, ¿por qué no debemos preocuparnos por la comida y la bebida, por el vestido y por nuestras demás necesidades? La respuesta está en el verso 32. Escúchelo. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. La nueva versión internacional lo dice de esta forma. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O sea, ¿cuál es el punto aquí? La persona que no conoce a Cristo busca con ansiedad estas cosas, busca con preocupación estas cosas. Estas cosas consumen su mente. Las preocupaciones del día a día consumen su existencia. Son llenas de incertidumbre, llenas de miedo. ¿Cómo voy a pagar la renta nuevamente? ¿Cómo voy a comprar el mercado? ¿Cómo voy a comprarle los zapatos a mi hijo para que vaya al colegio, por ejemplo? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta? El Señor nos dice, no se preocupen. No se preocupen. El Padre Celestial sabe que ustedes tienen estas necesidades. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y luego en el verso 33 viene la gran promesa. Aquí viene la gran promesa, muy importante. Una promesa para todo creyente en el Señor Jesús. Verso 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, hablando del reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, en el contexto del pasaje, de manera general, las necesidades de nuestra vida, de manera particular, comida, bebida, vestido, obviamente entra techo, el Señor sabe que necesitamos donde vivir, todas esas cosas. Nos dice, ocúpense del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Que la prioridad nuestra sea someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios, buscando vivir en santidad, sirviendo al Señor, enfocándose en la gloria de Dios. Esa es una buena pregunta para usted en esta mañana. Esto que le estoy diciendo, ¿describe su vida? ¿Describe su vida eso? ¿Busca usted someterse a la voluntad del Señor? ¿Usted quiere agradar a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué dice el Señor? Cuando usted y yo nos ocupamos de vivir para el Señor, ¿qué dice Él? Nos promete que todas estas cosas serán añadidas, todas nuestras necesidades básicas, todas estas cosas. Comida, bebida, vestido y lo necesario para el sostenimiento de nuestra vida. Y aquí le digo algo que lo dije hace unas semanas. El Señor promete suplir nuestras necesidades, no nuestros
caprichos. O sea, si usted cree que usted tiene una necesidad de un Ferrari, de pronto se lo da, de pronto no. Pero un Ferrari no es una necesidad. Si usted siente que tiene la necesidad de tener 40 pares de zapatos, eso no es una necesidad. Puede tenerlos o no, pero el Señor no le promete dárselos. El Señor no promete eso. Esa es una hermosa promesa. Y termina el Señor en el verso 34 dando un importante mensaje a aquellas personas que viven preocupadas por el futuro. Yo no sé usted, yo solía preocuparme por el futuro muchísimo, muchísimo. Incluso en mis primeros años caminando con el Señor, yo vivía preocupado por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? Era una ansiedad constante. Pero ¿qué nos dice el Señor? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Otra vez, no se preocupen. Usted puede decir hoy, este Señor Jesús está repetitivo hoy. Sí, está repetitivo hoy. Porque lo que nos está diciendo es muy importante. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. La Reina Valera contemporánea lo dice en estas palabras. Dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Luego dice, ya bastante tiene cada día con su propio mal. ¿Usted se ha preocupado alguna vez por el mañana? ¿Usted se ha preocupado por el mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sabe qué pasa cuando nos preocupamos por el mañana? Nos olvidamos que el Señor que suple nuestras necesidades hoy es el mismo Dios que suple nuestras necesidades mañana. ¿Sí? O sea, el Señor es fiel y Él conoce nuestras necesidades de hoy, de mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 50 años. Él conoce nuestras necesidades y sabe suplirlas. Usted sabe, Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia. La habilidad del Señor para suplir nuestras necesidades no cambia con el tiempo. No es que el Señor se va envejeciendo y se va debilitando. No, no es así. No tiene nada que ver con eso. Ahora, cada día trae sus propios retos, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Sus propias complicaciones, sus propios problemas, y esto es algo muy importante. Escúcheme, ya vamos a acabar. Debemos aprender a vivir un día a la vez. Eso es algo que no está necesariamente en la Biblia, pero es muy sabio. Debemos aprender a vivir un día a la vez. ¿Por qué? Lo dijimos hace unas semanas. Porque hoy es todo lo que tenemos. Hoy, esto que usted está haciendo aquí hoy es todo lo que tiene. Usted no sabe si mañana va a haber vida para usted. Yo tampoco lo sé. Esa es una realidad. Ahora, si Dios permite el mañana, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Él va a suplir nuestras necesidades, así como lo ha hecho hoy. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la clave está en reconocer al Señor en medio de nuestras necesidades? ¿Estoy diciendo que no hay que planificar para el día de mañana? No, no estoy diciendo eso. Pero no debemos estar angustiados por el día de mañana, preocupados por el día de mañana. Y una reflexión muy importante para terminar. Es una reflexión que vamos a hacer a través de esta pregunta. Por favor, escuche, porque esto aplica para todos los que estamos aquí. Se lo dije al comienzo hace un ratito, se lo dije. Piensa en esto. ¿Se merece el Señor nuestra preocupación? Aquí seguramente hay personas que llevan caminando con el Señor muchos años, personas que llevan menos tiempo. Hay una ventaja, hay algo muy especial cuando una persona lleva muchos años caminando con el Señor. Y es que podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios. Podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios. Todos pasamos por momentos difíciles, eso es común a todo el mundo. Todos experimentamos problemas de diversa índole. Pero cuando usted ve que en esas instancias de la vida el Señor le responde con fidelidad una vez, otra vez, otra vez, otra vez,
y hoy usted está en un momento de preocupación, la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿el Señor se merece mi preocupación? O sea, ¿el Señor se ha ganado que yo me preocupe o el Señor se ha ganado que yo confíe en Él? ¿Cuál de las dos? Si el Señor ha sido fiel en el pasado, ¿qué nos hace pensar que no va a ser fiel hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una realidad. Entre más conocemos del Señor, en las pruebas experimentamos paz. O sea, no es que estemos dichosos de la vida, riéndonos o deseando que haya pruebas, pero sí hay una realidad. En medio de las pruebas, el creyente, entre más maduro es, más tranquilo está. El Señor nos da la capacidad para enfrentar situaciones muy difíciles sin que se turbe nuestro corazón. Eso lo hace Él, solamente lo puede hacer Él. Ahora, si yo me preocupo, ¿qué es? Vamos a hablar claro. Si yo me preocupo, es un indicativo de falta de confianza. Ahí no hay de otra. Eso no es así. A ver, tratemos de verlo con una ilustración. Yo le aseguro que si usted tiene $2 millones en el banco, usted no está preocupado de cómo pagar la renta. De hecho, no tendría que pagar renta. Su confianza está en que tiene una cuenta bancaria generosa. El Señor es mucho más confiable que una cuenta bancaria generosa. Si tenemos dinero, no tenemos preocupación por el dinero, porque confiamos en lo que tenemos. La pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿confiamos en lo que tenemos en el Señor? ¿Realmente confío en que el Señor cuida de mí? Porque si es así, mis queridos hermanos, les voy a decir esto: le va a sonar duro, pero es la realidad. Bajo esta perspectiva, la preocupación es un pecado. Es un pecado. La preocupación realmente es un pecado. Porque es la forma como le decimos al Señor: no confío. No confío. O sea que si usted, y es posible, usted puede estar hoy pasando por muchas preocupaciones, y usted es un creyente en Cristo, ¿qué le digo yo? Lo invito a esto, lo invito a que mire hacia atrás. Coja con su memoria y empiece a mirar hacia atrás. Y usted dirá: sí, me acuerdo cuando pasó esto. Uy, qué preocupación yo tenía. ¡Pum! Pasó esto y el Señor me ayudó, me respondió. Uy, luego pasó esto. El Señor me respondió. Luego pasó esto y nuevamente el Señor me respondió. La pregunta que le voy a hacer es esta: ¿el Señor lo ha defraudado a usted? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no defrauda a nadie. Él no nos defrauda. Quien en Él cree, dice la Biblia, no se verá defraudado. ¿Se merece el Señor nuestra preocupación? La respuesta es no. No la merece. No la merece. Vamos a nuevamente, y ya para terminar, en lugar de preocuparnos, lo que vamos a hacer es esto: vamos a aplicar la palabra de Dios. Entonces, si usted está preocupado hoy, o si mañana algo pasa y se preocupa, hermano, acuérdese de esto. En lugar de preocuparse, en lugar de poner la mente a dar vueltas en las preocupaciones, en lugar de hacer eso, tome unos minutos, hínquese, arrodíllese delante de Dios, preséntese delante de Dios para dejarle saber, bueno, Él lo conoce, pero para que usted le diga sus necesidades, para que usted le derrame su corazón. Y siempre con un corazón agradecido. Nunca venga al Señor: ay, Señor, por esto, por esto, por esto, por esto, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse. Venga al Señor siempre con el agradecimiento por lo que Él ha hecho por usted. Usted dirá: pero es que no sé qué ha hecho por mí. Bueno, nada más y nada menos que mandar a su único hijo a morir por una persona como usted y como yo, que no lo merecemos. Eso ya de por sí es una gran razón para estar agradecidos. Si hacemos eso, la promesa está ahí. La promesa está ahí. La preocupación se va. Se va.
Mire, la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, fulanito querido, Jorgito, en lugar de preocuparte, presenta tus peticiones delante de mí. Recuerda lo que he hecho por ti para que estés siempre agradecido. Y si tú haces eso, mi querido Jorgito, bueno, la paz mía va a inundar tu corazón y tu mente. Esa es la forma para que las preocupaciones se vayan. ¿Cambiarán las circunstancias inmediatamente? De repente no. Pero ¿sabe una cosa? No importa. No importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque el Señor ha prometido que cuida de nosotros. Y otra cosa muy importante es esta: los tiempos del Señor son perfectos. A veces queremos que todo se dé ya, quiero que se me arregle todo ya. Pero el Señor dice, no, tranquilo. A veces de pronto nos hace esperar un poquito más para que aprendamos a confiar en Él. Es posible, aun cuando veo la mayoría caras conocidas, pero hay gente que nos está viendo o que nos verá en algún momento, es posible que haya personas que todavía no han creído en Cristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y si es así, lo más seguro, ¿sabe qué es? Bueno, que todas estas personas, usted quizás tiene problemas, como los tenemos todos, pero esos problemas lo agobian. Lo tienen agobiado. Ok, uno de los beneficios de creer en Cristo es lo que vimos hoy. La certeza de que Dios suple las necesidades propias de nuestra existencia en este mundo. Ahora hay una realidad de una necesidad todavía mayor. Hay una necesidad más importante que comer, beber y vestirse, y es la necesidad de reconciliación con Dios. Esa es la necesidad más imperiosa, más urgente de todo ser humano. ¿Por qué? Porque todo hombre a causa del pecado está separado, es enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. La mayor necesidad del ser humano es que el Señor perdone sus pecados y salve su alma. Esa es la mayor necesidad. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto algunos pecaron, no. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice. Ningún ser humano tiene acceso al Padre aparte de Cristo, lo dice el Señor Jesús. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Que a los que creen en Cristo, a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? El Señor les da el derecho, la potestad, así dicen algunas versiones, de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. O sea que hoy invito a cualquier persona que esté aquí o a alguna persona que quizás nos esté viendo, a que considere el llamado de Dios. Considere el llamado de Dios a la salvación a través de la fe en el Señor Jesús. Si usted lo hace así, tendrá la certeza no solamente de que el Señor suplirá sus necesidades físicas, básicas en este mundo, pero lo más importante, le va a dar un agua que le permitirá a usted jamás volver a tener sed. Y esa agua es Cristo. Cristo. Ponga su fe hoy. Quien quiera que sea, para quien quiera que este mensaje esté llegando, ponga su fe hoy. Y yo le aseguro que jamás se verá defraudado. Hoy es el día de la salvación, acuérdese. Mañana puede ser muy, ¿qué? Tarde. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti en el nombre de Jesús por tu palabra que es vida. Damos gracias a ti por tu fidelidad, porque has prometido suplir todas nuestras necesidades. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos cuando tantas veces pasan cosas en nuestras vidas y nos dejamos llevar por las preocupaciones. Cuando tú realmente eres un Dios fiel, un Dios que se ocupa de nosotros, un Dios que nos ama de una manera tan grande, que has entregado lo más preciado, que es la sangre del Señor Jesús. Señor, estoy seguro que aquí todos tenemos
inquietudes, preocupaciones de diferente índole. Y cualquiera que sea nuestra preocupación hoy, ayúdanos a verla a la luz o a verlas a la luz de lo que hemos visto en esta mañana. Ayúdanos a comprender que tú te ocupas de nosotros. Ayúdanos a comprender que no te mereces nuestra angustia, no te mereces nuestra preocupación, porque siempre, siempre nos ayudas y jamás nos abandonas. De hecho, nos dijiste, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Damos gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, así como tú eres fiel a nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.